Ser podcast. Hola a todos. Antonio Vico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Gemma Jiménez? Pues estoy un poco triste, no me puedo creer que este videopodcast haya llegado ya al final, al último episodio. Igual me meto aquí en el cuarto de revelado que tiene el taller de ideas y me quedo a vivir, la verdad. A ver, es verdad que ha pasado muy rápido, que ha sido muy guay, nos lo hemos pasado súper bien, pero precisamente esto con Franco no pasaba, va de hablar de la nostalgia, pero de una forma un poquito más sana, ya entiendes, Más ¿no? sana, más democrática, con más derechos humanos. Eso también, pero bueno, tampoco vamos a explicarnos ahora en qué consiste el podcast, porque es el último. Así que la gente que no haya escuchado el podcast hasta ahora, que sea el primero que ve, tenéis 5 todavía por delante, increíbles, que podéis ver ya. Sin ir más lejos, primero empezamos con los derechos LGTBIQ, Sí. con Manu Verástegui y Laura del Val. Luego hablamos de vivienda, con Peridis. Y Analía. Y con Analía Plaza, es verdad. Luego hablamos también de juventud, con Asunta Serna. Y Lu Antimorbo de redes, que es increíble. Y el quinto fue de libertad de expresión, con Costrina Y Maldonado. y con Maldonado. La verdad es que creo que es uno de mis favoritos. Aunque hoy, claro, teníamos que acabar, como diría Rosalía, con altura. Vienen dos personas increíbles, que bueno, la gente ya lo ha visto en el título, esto es como los youtubers, lo habéis visto en el título, pero vamos a hablar de algo que también hemos estado hablando durante estos episodios, que es pues, del atraso que vivió España durante los 40 años de dictadura, en este caso sobre el ámbito de la educación, la innovación de la ciencia. Claro, piensa que con el golpe militar del 36 y con la victoria del bando nacional en el 39, España pasa de tener una escuela laica y universal a volver a darle el derecho y, por supuesto, la virtud a la Iglesia de elegir a los profesores o de decir qué profesores están bien, cuáles están mal, pero también de elegir los libros de texto, de decir lo que se podía contar, lo que se podía enseñar, lo que no. De hecho, la libertad de cátedra no existía, España se quedó aislada completamente de todas las ideas e innovaciones que venían de fuera, porque todo aquí, solo Dios, solo la religión, y de hecho eso de I más D más I era I menos D menos I, básicamente. Fíjate que parece broma, pero es anécdota. En el año 39 se funda el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lo que hoy es el CSIC, y en sus documentos fundacionales decía explícitamente que su objetivo era recristianizar la ciencia española. Mira que hemos hablado de cosas aquí en estos episodios, pero yo sigo, o sea, me pinchas y no sangro. Así que hoy, en el episodio de hoy, hablamos de ciencia, de innovación, de conocimiento, todo esto que, por supuesto, con Franco no pasaba. Bueno, como sabéis, este video podcast está concebido como un ejercicio de memoria para recordar de dónde venimos, cómo hemos cambiado y, sobre todo, también cuánto queda por hacer. Lo decía Gemma al principio, queremos hablar de educación, queremos hablar de conocimiento, de cómo el nuestro fue un país profundamente atrasado, que por suerte a la muerte del dictador se subió al tren del progreso. Pero dejadme, antes de saludar a nuestros compañeros, que vayamos a la calle a preguntarle a la gente. Pregunta a nuestro compañero Julián Martín. A ver, yo creo que sí que ha habido una tradición en España de seguir con la religión durante muchos años, pero yo creo que ha llegado un punto en el que no es necesaria al 100%, porque hay muchos lugares en los que se puede impartir de forma que no sea como estrictamente en un colegio y así. Que la educación tiene que estar separada de la religión y ya. Sí, o sea, creo que nunca debería haber una censura de ningún tipo de información, ningún tipo de conocimiento por parte de tanto el gobierno, la iglesia o cualquier tipo de organización extra. A ver, es muy importante porque pues, nos enseña más o menos cómo era antiguamente todo, nos explica a Cristo, nos da una educación de la religión y pues para mí es bastante importante, ya que hoy en día ya no se hace pues no sé, como la comunión o lo que sea y se da como que más igual todo ese tema. Igual hay carreras que obviamente están más predispuestas a que mujeres estudien, como educación inicial, primaria, todo eso, y también hay carreras que obviamente los hombres como que son más predominantes, pero creo que como que ahora estamos llegando a un punto de encuentro mutuo donde sí hay más como que tipo el mismo porcentaje de hombres y mujeres en sea la carrera que sea. Pero así asignatura, sí, la ética, que no te enseñan valores, no te enseñan a respetar, simplemente pues vives Es y lo ya. que te manda. Pues yo creo que la actualidad de toda la historia que venimos de atrás hubiera sido algo muy grave y que todas hubieran creado revoluciones, se hubieran manifestado, pues, porque es algo que no es justo al final. A mí no me gustaría vivir en la época de la dictadura porque es que no teníamos derecho a casi nada, no éramos libres, o sea, tenías que ser lo que la sociedad te marcaba que tenías que ser.
Iñaki Gabilondo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de estar aquí. Bienvenido, es un honor. Muchas gracias. Déjame que te cuente de entrada una anécdota que tenemos, Gemma, tú y yo, sin que tú lo sepas, evidentemente, Sí. hasta ahora. Hasta el día de hoy. Junio 2018, tú vienes de invitado a Vivir, el programa en el que yo trabajo desde hace muchos años, y Gemma empieza como becaria en A Vivir, ese día, ese sábado, 7 de la mañana. Nos dicen, ya ha llegado la becaria, ir a recogerla porque no sabe ni moverse por Gran Vía 32, evidentemente. Voy al ascensor, recojo a Gemma, y Gemma, conforme entra, lo primero que se encuentra es a Javier del Pino hablando con Iñaki Gabilondo. La tuve que mirar y le dije, Gemma. Me dijiste, esto no pasa todos los días. Por lo típico que te dicen, no, Iñaki Gabilondo láser. Increíble el bautismo que tuve yo el primer día según llegué a la radio. Espero que luego fueran mejorando las cosas. Hombre, o sea, estaba muy complicado, el listón estaba alto. Ahí seguimos. Ahí seguimos todavía. Pampa García Molina, bienvenida. Gracias. Física, periodista científica. Actualmente coordinas el Science Media Center de España. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí con vosotros. Vamos a empezar con Iñaki porque, bueno, de los cuatro eres el único que ha vivido el franquismo y como estamos hablando de educación, nos gustaría saber cómo recuerdas tú esa educación en los años 40, 50 y de si lo veías o lo has visto luego con el paso del tiempo, que era una herramienta de adoctrinamiento que tenía el régimen. Bueno, a partir del año 47 el régimen entrega a la Iglesia la educación. O sea, tiene una primera etapa muy vinculada con la falange y todo esto, pero el tema de la educación se lo encomienda a la Iglesia en el año 47. A partir de ese momento nace el llamado nacionalcatolicismo. Necesitaría muchas horas para explicaros en qué consistía exactamente aquello, ¿no? Estaba todo marcado, impregnado por todos la ortodoxia religiosa y que se manifestaba en las actuaciones, gestos, actos, reuniones y todos los estudios, el fondo de los contenidos, etcétera, etcétera, estaba impregnado de esto. Evidentemente eso marcó profundamente a la sociedad, marcó profundamente a nuestra generación. Fuimos educados a sangre y fuego por ese pensamiento ultramontano, absolutamente ultramontano. La educación nos fue acompañando hasta que Franco se murió, porque el régimen vivió distintas etapas, pero hasta en las últimas, las que ahora están siendo presentadas de una manera muy limpia, ¿no? Como época absolutamente limpia, estaba envenenada y absolutamente ensuciada por ese pensamiento. Sobre todo, yo fui a un colegio de curas y no tengo un mal recuerdo de los curas, ni tengo estos recuerdos, pero sin embargo la educación recibida es una impregnación que nos hemos tenido que ir sacudiendo progresivamente, porque al margen de que haya quien haya mantenido la fe, yo no, pero quien haya mantenido la fe me parece perfectamente legítimo, no era solo la fe o la no fe lo que estaba en aquel momento en juego, estaba una concepción integral de la vida marcada a fuego por una ortodoxia de una intransigencia total que en los años que yo recuerdo, yo nací en el 42, pues en el 48, 49, 50, 51, 52, 53, eso es estar viviendo prácticamente en una especie de prisión religiosa, en una prisión religiosa, en dogmatismo total. Todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. Esta es una cosa que alguien ha dicho alguna vez, como bromeando, lo dijo Nikos Kazantzakis, creo, cuando dijo, si queréis identificar una dictadura es muy sencillo. En una dictadura todo lo que no es obligatorio está prohibido. Es una frase que os ha hecho sonreír, pero yo me pongo a repasar mi vida y efectivamente era así. Las cosas que no eran ni obligatorias ni prohibidas y por tanto era discrecionalmente autoarbitro, eran muy pocas. Hasta tal punto que yo cuando soñaba un futuro distinto, una libertad, no hablamos tanto de democracia, estas cosas eran formulaciones más teóricas, yo decía que se ampliara el mundo de lo que no es obligatorio, siempre para cosas obligatorias, de lo prohibido, siempre para cosas prohibidas, pero que la inmensa mayoría del espectro corresponda a un territorio en el que yo tenga capacidad de vivir. Vivimos oprimidos por esa tenaza entre lo obligatorio y lo prohibido, todo con el sello a fuego de la Iglesia, ¿no? Fíjate, Iñaki, que yo recuerdo con eso que decías, cuando yo tenía 13, 14 años, en mi instituto público, yo todavía cursaba la asignatura de religión por aquello de no separarme de mis amigos de clase, porque el que no cursaba religión te separaban de clase. Sí. Pero claro, yo ya me hacía muchas preguntas y una de ellas que le hice a la profesora de religión fue ¿por qué la Iglesia se situó del lado del franquismo? Y me dijo algo así como, es que venían años muy duros y al final
se tuvieron que poner de los que estaban más de su parte. A mí eso de alguna forma me marcó, y te cuento esto porque yo quería preguntarte si a tu generación, a los niños del colegio de los 40, a los adolescentes de los 50, hubo un momento, hubo algún punto de inflexión en el que, y tú personalmente, dijiste, esto lo que estamos viviendo no es normal, aquí falta algo, aquí no tenemos algo, ¿dónde está la libertad? Decías, eso es un concepto muy amplio que igual no pensábamos en él, ¿no? Pero ¿había algún punto de inflexión o lo recuerdas en ti mismo? Bueno, para nosotros, yo nací en San Sebastián y vivía en San Sebastián. Yo no sé cómo vivieron estos, los que estaban en Talavera de la Reina, por ejemplo. Para nosotros la proximidad con la frontera, ir al otro lado, que nosotros decíamos que pasábamos con alguna regularidad, constituía un espejo y una pared perpetua, ¿no? Por ejemplo, la Icurriña, te metían en la cárcel aquí y pasabas allí a 15 minutos de mi casa y ondeaba en las calles. Los supermercados, las tiendas, las películas, las chicas, los cines, los libros, no sé, eran mostrados como ejemplo de lo que podía ser y tan lo que cerca y a la vez tan el lejos, mundo, ¿no? ¿no? Y nosotros estamos aquí. De manera que nosotros teníamos una referencia de nuestra situación como anómala, bastante táctil, que no sé cómo lo podían vivir de una manera más intelectual otros, yo lo veo de una manera muy así, muy táctil. Y luego, respecto a lo que el franquismo significaba, de una manera doblemente táctil en mi familia. Mi familia tenía una carnicería, mis padres trabajaban en una carnicería. Y cuando Franco venía a San Sebastián, a mi padre le metían en la cárcel. O sea, porque vivíamos en el centro de la ciudad y cuando Franco pasaba para ir a la Diputación, cuando venía en verano, en agosto y tal, limpiaban la calle. Mi padre había sido un raso soldado gudari vasco que no pintaba nada, pero barrían, limpiaban la zona. Entonces, claro, nosotros desde críos, cuando llegaba el momento de máximo trabajo en la carnicería en agosto, cogían a mi padre y se lo llevaban hasta que Franco decidía marcharse de allá, lo cual era la hecatombe para nuestra casa. De manera que yo, cuando veía el Azor llegar a San Sebastián, yo lloraba. Y yo me hice antifranquista de una manera muy mecánica, muy automática, muy directa, muy así, ¿no? Pero, como digo, la razón de la pregunta a la que tú me formulabas, la respondo así, diciendo, los que vivíamos muy cerca de Francia teníamos una gran cantidad de datos. Yo muchas veces he comentado con amigos míos que son de otros sitios y tal, y ellos vivían de otra manera las cosas, ¿no? Nosotros la vivíamos con esa claridad. También estamos hablando de que la Iglesia lo eclipsaba absolutamente todo, que se vinieron años de muchísimo atraso porque las ideas nuevas, la ciencia no llegaba. Pampa, no sé hasta qué punto España estaba a un nivel tan atrasado. Pues eso es bastante interesante. En el primer tercio del siglo XX, España tuvo un florecer de las ideas, de la cultura, de la ciencia, de la tecnología. Quizá no estaba al mismo nivel que en el resto de Europa, pero sí que se ha llamado la época del florecimiento, ¿no? de la edad de plata, de la ciencia y de la cultura y de la educación en España. Eso, por supuesto, se termina con la Guerra Civil y se termina por completo con el franquismo, que arrasa con todo aquello, ¿no? Si en el 1907 se crea la Junta de Ampliación de Estudios, un poco promovido por el Nobel recién conseguido, etcétera, que fue pues, un momento de, pues eso sí, mucho esplendor, ¿no? En ese sentido, pues luego Franco acaba con ello, acaba con la Junta de Ampliación de Estudios completamente, y de ahí luego lo transforma en lo que acaba siendo el CSIC, que en realidad los historiadores dicen, no nos gusta llamarlo al CSIC heredero de aquello, porque no lo es exactamente. Lo que hace ahí el régimen franquista es exiliar a un montón de científicos y científicas. Hay muchos científicos represaliados por el franquismo que se tuvieron que ir fuera. Los que se quedan dentro viven lo que se ha dado en llamar el exilio interior, es decir, también se quedan replegados o en posiciones arrinconados, sí, nada que ver con lo que eran, ¿no? Hubo gente como Emilio Herrera, un aeronáutico que además tiene una historia muy graciosa. Él creó una escafandra astronáutica que fue precursora de las que después se utilizaron en la NASA. O tenemos a Odón de Buen, el oceanógrafo. Bueno, pues toda esa gente es represaliada. Solamente años después, ya
hace pocos años en democracia se les ha reconocido y se ha hablado de ellos, ¿no? De todo lo que sufrieron en aquella generación. Y en aquel momento el régimen lo que intenta hacer con la ciencia es pues una cosa absolutista, es generar una estructura científica que tenga que ver con los propios valores del régimen, ¿no? Con Dios, básicamente. Sí, y ya está. Eso deja hecho un páramo todo este aspecto científico-tecnológico. Se intenta enganchar, claro, porque España después de la guerra se queda aislada y destrozada, pero hace falta formar parte de esas potencias, ¿no? De Occidente, con lo cual para estar alineados con Estados Unidos se intenta hacer un poco de desarrollo industrial en lo nuclear y en lo aeronáutico, pero poquito, y ya no es hasta la democracia y hasta la transición cuando se recupera ese impulso a la ciencia, a la tecnología, que es más de lo que yo sé contaros, ¿no? Con planes estructurados, planes nacionales de investigación y con una estructura donde se financia la ciencia y la tecnología y donde además se conecta con las políticas del resto de Europa, ¿no? Porque la ciencia no se hace sola, o sea, un país solo no puede hacer ciencia, tiene que estar conectado con el resto. Y bueno, pues luego hemos vivido ya una recuperación con muchísimos altibajos en función de cada gobierno, de la apuesta que ha hecho cada gobierno en este país por la ciencia. Ha habido veces que no hemos tenido ni siquiera Ministerio de Ciencia, hubo épocas en las que eso sucedió. Algo que quizá ahora es impensable, ¿no? Por suerte. Bueno, o según quién. Claro, aquí yo espero que sea impensable. Y luego, bueno, pues hemos ido subiendo el porcentaje del PIB que se destina a la ciencia con altos y bajos, ¿eh? O sea, esto no ha sido lineal. Ahora estamos en un 1,5%, todavía estamos muy por detrás del resto de Europa, que están en un 2 y pico, y bueno, pues yo espero que la intención sea siempre seguir escalando, ¿no? Sobre todo para estar conectados con el resto de Europa y además porque en momentos de crisis, que yo creo que estamos viviendo un momento de crisis, es muy importante la inversión en conocimiento. Tú eres, Pampa, de esa generación, lo citabas antes, nacida después de la muerte del dictador, en el 76, si no me equivoco, en tu caso. Claro, hablando de conocimiento, de ciencia, pero también de educación. Tú quizás eres de la generación que ya pudo disfrutar o que ya notó o que ya supo lo que era ese ascensor social, ¿no? Que debe haber en un país con igualdad de oportunidades. Totalmente. O sea, yo recuerdo conversaciones con amigos, recuerdo una cena en la que estábamos pues, en un restaurante italiano aquí en Madrid, cenando, riéndonos, varias personas del mismo ámbito, ¿no? De la comunicación de la ciencia, de mi mundo profesional. Y un amigo que tiene pues, una madre que es profesora de la universidad y un padre que es ingeniero. Yo soy hija de funcionarios, mi padre era militar y mi madre administrativa en la función pública. Y de Carabanchel. Y de Carabanchel, el mejor barrio, Carabanchel Bajo, ¿eh? No sé tú. ¿Tú Carabanchel? Yo Pañel. Ah, mira, yo Porto, al lado. Pues, no, el mejor. Pues yo recuerdo que me decía, que estábamos hablando de las vidas que habíamos tenido y mi amigo decía, claro, porque como yo tenía interna, que era súper normal en los 90 tener interna, ¿no? Y yo le miraba hola, súper normal, ¿en qué mundo? Sí, hombre, es que siempre que tenías, tu madre trabajaba fuera de casa igual que la mía, entonces, o niñera por lo menos tendrías. Y yo decía, no, tío, o sea, jamás hemos tenido ni niñera, ni interna, yo no, o sea, ni se me habría ocurrido que eso podía existir, ¿no? Alguien necesita un poco de ubicaína, ¿no? Sí, no, pero que moló también mucho porque mi amigo, o sea, los dos habíamos estudiado en la Complutense, los dos habíamos accedido a un puesto de trabajo muy similar, y sin embargo proveníamos de mundos súper diferentes. Yo fui la primera persona en toda mi familia que estudió en la universidad. O sea, no digo la primera mujer, digo la primera persona en mi familia por parte de madre y por parte de padre. Y en su caso, ¿no? En su caso, su madre era profesora en la universidad. De hecho, dio clase a mi prima. O sea, quiero decir que... Sí, tu caso sirve para explicar los cambios de un país en ese sentido. Sí, nos podíamos ir de Erasmus. A lo mejor unos más que otros, evidentemente, ¿no? Pero sí, fuimos esa generación que, yo me acuerdo que, no sé si lo habéis oído, pero nos llamaban un poco la generación de la plastilina, pues eso, de haber vivido una educación
muy diferente a la que está contando Iñaki, ¿no? Sí. O sea, y eso que yo, por ejemplo, me crié en un cole de monjas, en Carabanchel, en un concertado, y era un poco rollo también. O sea, solamente chicas, hasta COU. Yo entré a la universidad y de repente dije, ¡wala! O sea, ¡qué maravilla! ¡Cuánta gente de cuántos sitios distintos!, ¿no? Ya. La idea de este video podcast es que sea una conversación, en este Sí. caso además intergeneracional. Sí. Iñaki, no sé qué piensas hoy cuando ves estas posiciones antiprogreso, anticiencia, negacionistas. No sé, ¿qué te invita a pensar? Tú que viste un país que está muy atrasado en esos sentidos. Me suena todo, porque cuando os decía antes que nuestra pubertad y nuestra juventud estuvo marcada por la educación nacional católica, eso quiere decir ya anticientífica. La religión, la Iglesia y la ciencia han andado a palos toda la vida. La Iglesia se ha ido resistiendo permanentemente a aceptar las novedades que la ciencia aportaba y las ha ido aceptando absolutamente a regañadientes, de manera que somos hijos de eso, ¿eh? España entera es hija de eso y todavía lo es. Y algunas de las resistencias que en la sociedad española se descubren respecto a la ciencia, o la indiferencia o la falta de sensibilidad al respecto, está en cierto sentido cultivada históricamente por España, que desde Trento hasta aquí, desde que se aceptó entrar en el camino de la contrarreforma en vez del camino de la reforma, decidió entregarse a la doctrina de la fe, mientras el resto del mundo se dedicaba a abrirse a las posibilidades de la nueva racionalidad, pues la Iglesia se metió por ahí. Eso lo venimos arrastrando y lo venimos arrastrando hasta aquí. La prueba es que no hay una gran preocupación social por el tema de la ciencia. Cuando hablabas tú de que había un porcentaje que estaba muy por debajo del de los demás países, y en ninguna encuesta verás tú que si señalas las 47 primeras preocupaciones de la sociedad no te va a aparecer en ningún sitio esa preocupación por dotar de más fondos y tal. No está en el fondo del corazón español la conciencia de que la ciencia es clave, capital para desarrollar y para avanzar. No está. En cierto sentido somos herederos todavía de ese oscurantismo que venimos arrastrando desde tiempo de la contrarreforma. Y que, desde luego, en el caso concreto de este tiempo, pues del tiempo del franquismo, que nos marcó absolutamente a fuego, ¿no? La ciencia estaba observada con recelo, como siempre lo veía la Iglesia, y en nuestro proceso educativo aparecía como un elemento más o menos que andaba por ahí, pero que desde luego no estaba en modo alguno dispuesta a ser aceptada para combatir ideas que estaban defendidas por la ortodoxia tradicional. Eso, ¿no? Luego cambia todo, como has contado tú, cambia todo, pero cambia todo hasta donde cambia todo, porque las cosas cambian mucho, pero despacito, despacito. Incluso aunque se mueran todas las generaciones anteriores y vuelvan todas que salen ex novo, que no se enteran de nada, tienen metidos en los genes alguna cosa. Y España tiene metido, desde luego, a fuego el tiempo del oscurantismo que procede ya desde la contrarreforma hasta aquí, ¿no? Nosotros hemos ido teniendo que ir descubriendo las necesidades de la ciencia, y yo observaba con estupor cómo en otros países se miraba la ciencia de otra forma. Hasta la llegada de Trump, por ejemplo, esto así. Mira, algún día yo estaba entrevistando a un científico, a Juste, que hacía el mapa del cerebro y tal, estaba con él en la Universidad de Columbia, y como había sido Obama el que había patrocinado su plan, cuando Obama iba a dejar de ser presidente, le pregunté, oye, ¿y ahora qué va a pasar con el presupuesto? Y necesité preguntárselo 3 veces, no entendía la pregunta. O sea, no entendía que el hecho de que fuera a cambiar un régimen, incluso ya no por otro presidente del mismo partido, sino por otro, de otro partido, pudiera tener necesariamente que ver con la liquidación de los presupuestos de la ciencia. Se movían en otro sitio, ¿no? Luego con Trump todo esto ha cambiado. Pero eso se movía en otro sitio. A mí eso me llamaba muchísimo la atención, porque aquí se producían avances con enorme dificultad y hachazos con una impudicia colosal. Cuando llegó aquí la crisis del 2008, el gobierno le metió un pepinazo a la ciencia que dejó a medio camino procesos que, fíjate lo que es para la ciencia, en una línea de investigación que está en desarrollo, pegarle un tajo de pronto a medio andar, Pues no hemos tenido nunca paladar para esto, pero no hemos tenido paladar porque tampoco la sociedad ha exigido, porque no tenía paladar la sociedad para decir, oiga, perdone, no me juegue con eso. Alemania, por ejemplo, cuando con motivo de la crisis del 2008 metió recortes por todos los sitios, a la ciencia no la tocó. Es más, le empujó un poquito, porque sabe hasta qué punto es determinante para el futuro de nuestro país. Nosotros tenemos deformado todo eso, y está en cierto sentido durmiendo. La desesperación con la que yo he visto moverse
a los responsables públicos que han tenido que pelear para conseguir más atención, ha sido inexplicable. O sea, todos te contarán cuánto les costaba en sus propias familias políticas, en sus propios grupos, meterles en la cabeza que tenían que pegar duro ahí, ¿no? Les cuesta muchísimo. Vamos todavía arrastrando esa rémora, menos, claro, muchísimo menos, pero eso sí se viene arrastrando todavía. Esa es una herencia que tenemos. Ya te digo, no se puede pasar impunemente de un pensamiento desde Trento hasta la muerte de Franco, de una manera, creando que solo hay una vía de ortodoxia doctrinal, para de pronto empezar a debutar en la racionalidad así de saque, ¿no? Eso no es tan fácil. De hecho, decías que la ciencia como que todavía no es una prioridad aquí en España. Nos estamos dando cuenta un poco a la fuerza, yo creo, a través de la pandemia sobre todo, o la crisis climática, que es ahora cuando nos encienden las alarmas y decimos, ostras, que están pasando cosas, que necesitamos ser pioneros en esto. Sí, mira, sobre lo que estabas comentando, Iñaki, yo recuerdo un investigador que me contó una anécdota que no sé si es real o es un poco inventada, en cualquier caso es bonita. Que es lo más importante. Sí, es que las anécdotas son así, da igual si son apócrifas. Me decía que una vez estaba hablando con un político de los que toman las decisiones acerca de la financiación de la ciencia y le decía, porque nos tienes que dar más dinero para la ciencia, sin ciencia no hay futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ese político corrió la cortina, señaló la plaza que se veía frente a ellos y dijo, cuando la llenes de gente manifestándose por la ciencia, yo me lo pensaré. Mientras tanto, bueno, eso es, lo pongo como ejemplo de lo que estaba diciendo ahora, entre la gente joven que tiene un paladar distinto, aun con ese paladar distinto, dime algún tipo de iniciativa que tenga algo de medianamente visible, procedente de esos jóvenes con una nueva sensibilidad, exigiendo una nueva mirada sobre la ciencia. Pues no, porque es otra la mirada sobre la ciencia, ciertamente, pero no tanto como para movilizarla en ese sentido, ¿no? Sí, es cierto que en ese sentido yo siempre he echado mucho de menos que la gente, igual que se ha movido la gente por la sanidad pública y tienes una marea blanca o una marea verde por la educación pública, haya mucha más reivindicación de la financiación de la ciencia, y desde el propio mundo de la ciencia es algo que se ha intentado. Yo creo que eso es complejo y podría dar para otro podcast sobre la conexión entre el personal investigador y la ciudadanía, pero es verdad que en las sucesivas encuestas que se van haciendo cada 2 años, hay una encuesta que se llama la encuesta de percepción social de la ciencia, que desde 2002 se hace de manera bienal, y ahí se pregunta a la gente sobre qué opinan de la ciencia, cuál es su percepción, cuál es su sensibilidad, cómo se informan, etcétera, y ahí se ve que se ha duplicado el interés espontáneo que tiene la gente desde 2002, que fue la primera encuesta, hasta 2024, que fue la última. Y a mí me parece una cifra que tampoco es tan horrorosa. O sea, hay un 13% de personas que cuando les preguntas ¿de qué es lo que te interesa en la vida? Pues de manera espontánea entre sus 3 primeras opciones está algo relacionado con la ciencia. Yo, sinceramente, y soy periodista de ciencia, a lo mejor no diría la ciencia, no. Igual diría otra cosa, ¿no? Con lo cual, bueno, creo brotes que... verdes. Sí, bueno, sí, no pero sé. permíteme que establezca un pequeño matiz sobre lo que dice. Eso es absolutamente así. Pero como la ciencia, si es apoyada, debe hacerlo con recorridos largos, porque la ciencia no es un asunto que tú puedas en este momento poner de moda para quitarla de moda dentro de 10 minutos, o porque este partido político se puede impulsar y por este partido se puede no impulsar. Ocurre que ahora la ciencia está en el centro de toda la controversia pública y política mundial. Totalmente. Entonces ocurre que no hace falta solo que la gente pase de no tener interés a tener interés, sino que entienda qué quiere decir tener interés por la ciencia. Tener interés por la ciencia quiere decir apoyar la acción libre y absolutamente abierta de la posibilidad científica en el largo trecho, con presupuestos de largo recorrido para procesos que pueden durar tiempo y que es muy difícil que se produzca cuando los elementos más básicos están en el centro de la controversia. Para apoyar que, si resulta que la lucha contra el cambio climático está siendo objeto de discusión, prácticamente todos los elementos de lo que parecía la ortodoxia científica hasta hace 10 minutos está siendo puesto en cuestión ahora por el hegemón, pero resulta que el hegemón en cada país tiene subhegemones metidos ahí, colados como un quintacolumnismo. Entonces es muy difícil eso. Es una pena
Pero es así. Entonces, hace falta que las fuerzas políticas gozaran del apoyo de toda la sociedad en el entendimiento de lo que significa avanzar en la ciencia. O sea, la ciencia sí, está bien. No, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir depositar en la ciencia la confianza de que abran brechas, abran caminos, exploren nuevas posibilidades, transformen nuestra vida, nos ayuden y tal. Oye, y eso necesita un aliento y continuado en el tiempo, y fondos, y es muy difícil porque la controversia pública ha llegado a unos extremos que la polarización tal, pues sí, incluye la polarización hasta en el elemento más básico de la disputa. O sea, ahora hay una bronca a palos, hasta, pues yo qué sé, desde el darwinismo hasta cualquier otra cosa está siendo puesta en cuestión. El terraplanismo, sin ir más lejos. Entonces, ahora ya es muy difícil poner en común una aventura de largo alcance. Vamos, y la predicción meteorológica se ha puesto en... O sea, incluso la integridad del personal investigador de un organismo público como es la Agencia Estatal de Meteorología. Hace falta que esos consensos estén un poco en juego para que de alguna forma demos un paso adelante y nos planteemos, oye, que la educación, oye, que la ciencia, como ciudadanos digo, igual hace falta llegar a ese punto, por desgracia, de nos estamos jugando mucho. Yo preferiría que no nos lo tuviéramos que jugar. O sea, yo preferiría y es de nuevo la educación. Claro, porque es que en los últimos 25 años en este país se ha hecho un esfuerzo por parte de muchas instituciones muy fuerte para generar una mayor cultura científica, una mayor, lo que en inglés llaman el science literacy, sí, la cultura científica, y cargárnosla ahora a través de bulos, desinformación, poniendo además siempre en la picota a personas que no han pedido estar ahí, ¿no? O sea, como son muchos científicos y científicas a los que de repente se les está cuestionando. Es que acordaos de en varias ocasiones en los últimos años esto ha pasado, ¿no? Se ha echado la culpa a los propios científicos de que las previsiones no eran las correctas. Eso era un poco extraño, tener que estar explicando por qué la predicción meteorológica nunca puede ser 100% fiable, porque es que básicamente son ecuaciones estocásticas, caóticas, o sea, no existe el... Que por otro lado, mira, pues podríamos hacer un poco de divulgación por ahí de teorías físicas, ¿no? Pero a mí me parece grave eso. Y por otra parte, el personal investigador está reaccionando muy bien, está reaccionando de manera que dicen, no, es que queremos hablar en los medios y queremos contar la ciencia y queremos divulgar y que la gente conozca el trabajo que hacemos. Y yo creo que eso también es bastante valioso, ¿no? Sí, en España además hay muy buenos científicos y centros de investigación y centros científicos de mucho reconocimiento internacional. Me parece, sí, es potente, pero están permanentemente reclamando un aliento continuado, no alientos esporádicos, golpes de ataques de apoyo y de desapoyo, ¿no? Este es el último episodio de este podcast que nosotros hemos planteado, de nuevo, insisto, como una charla intergeneracional y que seguramente está dirigido para la gente, que a mí no me gusta decir que solo son jóvenes, sino que más bien también son sus padres, ¿no? Que quizás están más cerca de tu edad, que creen o que de alguna forma defienden o que dejan ver esa idea de es que con Franco no se vivía tan mal, en ciertos aspectos al menos, ¿no? No estaba tan mal en vivir en una dictadura. Creo que a modo de cierre estaría bien que cada uno de vosotros, no sé, una reflexión al respecto, sobre todo de Iñaki, ¿qué te produce cuando escuchas estos argumentos de, bueno, es que no se estaba tan mal? Que tiene mucha razón. Cuando dicen, esto con Franco no pasaba, tiene mucha razón. No podías leer los libros que querías, con Franco no pasaba. Puedes ver las películas que quieres, con Franco no pasaba, ¿no? Puedes divorciarte, con Franco no pasaba. Puedes amar a quien quieras, con Franco no pasaba. Puedes oír información en la radio, con Franco no pasaba. Porque no sé si sabéis que la radio dejó de tener la obligación de conectar con Radio Nacional de España año y medio después de morirse Franco. Es decir, puedes defender tus derechos con un sindicato, con Franco no pasaba. Puedes formar parte de un partido político, con Franco no pasaba. Hay un montón de cosas que con Franco no pasaban. Tiene muchísima razón. Yo cuando oigo decir esto con Franco no pasaba, me apunto inmediatamente y ahí les paso la lista para que la repasen, ¿no? Todo esto con Franco no pasaba. La verdad es que es un buen nombre del podcast. Es buenísimo. Yo, pensando en gente que tenga 14, 15, 16 años, ¿no? Yo recuerdo a la Pampa de 14, 15, 16 años en un cole de monjas, en un barrio obrero,
con una educación bastante conservadora en ese sentido y sin embargo rodeada de un montón de estímulos, en una casa donde había libros de todo tipo. Y me estoy acordando además de que en aquella época, pues a finales de los 80 o principios de los 90, estaban las campañas de Sida no da, que vosotros no las habéis conocido, pero fueron muy revolucionarias. Tú te acordarás, Iñaki, y la del póntelo, pónselo. Me acuerdo muy bien de ella. Yo creo que aúna un poco todo esto de lo que estamos hablando, porque hablaba de ciencia, por supuesto. Estábamos en la época en la que había que evitar infecciones de transmisión sexual y además todavía el SIDA estaba a tope, ¿no? Estábamos hablando también de embarazos no deseados, estábamos hablando de un montón de cosas y yo recuerdo que eso fue súper revolucionario, se lió muy parda en la sociedad española de aquel momento y yo me acuerdo de llevarme una bronca muy gorda en el cole porque yo defendía la campaña y aún así, como yo estaba sí, pero yo viví en un momento curioso en la adolescencia en el que yo podía defender eso y me podía llevar una bronca a lo mejor de las monjas, pero no pasaba nada. Yo recuerdo decir, pero vamos a ver, si tomamos antibiótico cuando nos ponemos enfermos, ¿por qué esto no se puede hacer? Entonces, ¿cómo vamos a estar, o sea, cómo vamos a perder todo eso? Vamos, es que es una locura, estupidez, o sea, es una locura. Cuando a los jóvenes les oigo añorar lo que no conocen, por otra parte, yo me quedo bastante asombrado, ¿no? Porque digo, si no aguantaríais una semana. Es que es eso. No una semana. Quiero decir, ya sé que el franquismo en los últimos años fue de otra manera. Así todo, aún de otra manera y todo, un poquito antes de morir, cuando ya estábamos en otro tiempo, Franco mandó al patíbulo unos cuantos. Sí. Y todavía, cuando Franco se murió, y España ya no era aquella de la dictadura que dicen tal, no se podía dar información en radio, porque había que conectar obligatoriamente con Radio Nacional a las 2:30 de las 10 de la noche, en el año 74, 75, 76. Pero en la lógica de la educación vivida por nosotros, a los muchachos les digo, vosotros podríais aguantar una semana, si tuvierais que no poder hablar con quien quisierais, no poder defender lo que quisierais, no poder amar a quien quisierais, no poder presentarlos. El derecho, has dicho lo del preservativo. Se puede comprar un preservativo, esto con Franco no pasaba. Se puede tomar un anticonceptivo, esto con Franco no pasaba. Decir mucho eso, porque en efecto esto con Franco no pasaba, y seguramente os daré una lista de cosas que si las repasáis y las incorporáis a vuestra vida cotidiana, seguramente os harán pensar mejor qué estáis diciendo cuando decís eso. Porque no aguantaríais una semana, os lo aseguro. Estoy pensando que podemos utilizar la voz de Iñaki para que se empiece a decir esto con Franco no pasaba, esto con Franco, y poner a los colegios en bucle, ¿no? Igual les vendría bien escuchar que porque yo cuando digo decir esto con Franco no pasaba, digo, yo me apunto a esa campaña, efectivamente. Hay un montón de cosas. Sí, o sea, la cantidad de gente que ahora tenemos un 30% de la gente joven que va a la universidad en el 82. Esto con Franco no pasaba. Esta cosa de que el hijo del obrero vaya a la universidad es muy moderna. Hombre. Es así. O sea, ¿cuántas? Las madres de mi generación, nuestras madres, muchas no habían ido a la universidad. Sí. Era muy raro tener. Te cuento más cosas yo, efectivamente. Cuando yo me casé, mi mujer, para ir a París y sacarse el pasaporte, le tenía que dar yo permiso. Sí. Te digo para que pensamos que estamos hablando de años Maricastaña. Bueno, esto fue hasta el 72, creo. ¿Sí? Que son historias que nos resultan muy difíciles de entender ahora mismo, pero que tenían un peso absoluto y profundo en la vida. Las mujeres, cuando tú ves una foto del primer gobierno de Felipe González, 1982, fíjate, 82 ya, desde mi perspectiva eso era... Habían llegado además los hombres de la mentalidad abierta, el mundo del futuro se nos presentaba allí, con 202 escaños. En el gobierno de Felipe González no había ni una sola mujer. Recoge la foto del gobierno de Felipe González, con el que llegaba el viento de la modernidad, 1982, 5 años después de la muerte de Franco, ni una sola mujer en el Parlamento. Eso es interesante a efectos de, al recordar lo que hace falta conseguir y que la pelea debe naturalmente continuar, que no se nos olvide lo que ya se ha podido hacer. Porque ver esa foto, digo, no os coloco a un fascista del año, no, os coloco al quien representaba la modernidad andante, apoyada por el país que apostaba a muerte por el futuro y por la modernidad. ¡Pum! Ni una mujer. Esa es una pequeña foto
ilustrativa de lo que estamos contando, y que además no estaban ellos siendo muy conscientes de que aquello significaba lo que estaba significando, porque ahora ven la foto y se ponen colorados, pero entonces estaban, y todos lo estábamos viendo con la más era bien, nada, ¿no? Creo que lo hemos repetido en todos los episodios, y es que sirva esto como un ejercicio de memoria, de saber lo que hemos conquistado, que no lo perdamos, y que es muy difícil conquistar derechos, pero es muy fácil perderlos. Pampa, Iñaki, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas Gracias a vosotros. Pues hasta aquí llegó la aventura, Gemma Jiménez. Recogemos el petate y nos marchamos, ¿no? Qué pena. Me da mucha pena porque nos lo hemos pasado muy bien. Ha sido un placer hacerlo contigo, Antonio Vico, ya lo sabes. Pero antes de irnos y de robar algo, que yo algo me voy a llevar seguro, hay que dar las gracias pues, a toda la gente de la coproductora, del Taller de Ideas, que pues, ha hecho posible que este podcast salga adelante. Muchas gracias. Y espero que me dejen quedarme a vivir en el cuarto de Revelado, que ya lo puedo contar. Es un cuarto de baño que no Dilo. usaban. Di tu verdad. No les molestaré ahí. No, yo creo que ahí, si nos quedamos, nadie se entera. También hay que darle las gracias al comisionado para la celebración de 50 años de España en libertad. Sí. Y también hay que darle las gracias a la cadena SER, Cadena SER, que nos vio nacer. que nos viene a hacer. Y muchas gracias también, por supuesto, a Alex Rodríguez A Miriam Hernández. y a Fran Llorente, que han estado ahí en todo momento. Muchas gracias. Lo dicho, gracias a todos y a vosotros por vernos, por escucharnos, y hasta la próxima. Nos vemos en la próxima, seguro. Muchas gracias.